Las series 11:31 minutos de la mañana. Hay una noticia de último momento en Michigan, Sí, en señor. Estados Unidos. Se presentó un tiroteo masivo en una iglesia. Es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es en Grand Blanc. Y, por supuesto, está reportando hasta ahora la policía que hay múltiples heridos y, al parecer, el atacante fue abatido, María Camila. Un tiroteo que desató un incendio, al parecer, en esa iglesia, ¿no? Sí, dicen cadenas como CBS, ABC, CNN, que de hecho las llamadas de emergencia fueron por las llamas en la capilla y que luego, pues al llegar la policía, los agentes federales se dieron cuenta de que había un tiroteo, que no ha podido ser controlada la situación a esta hora. De hecho, en nuestro canal de YouTube de Noticias Caracol tenemos las imágenes a esta hora en vivo de la fuerte presencia que hacen militares y policías de Estados Unidos allí en Michigan atendiendo la situación. Por ahora no hay reporte de muertos, solo de heridos, pero pues esta, Juan Camilo, es una noticia en desarrollo. Exactamente. Por supuesto, los hechos causaron alarma en la comunidad local. Está ubicada a unos 13 kilómetros de la ciudad de Flint y a unos 80 al norte de Detroit. Exactamente. Es donde se está presentando esta emergencia. Varios reportes también señalaban que algunas víctimas permanecían atrapadas. Ese era el trabajo que estaban haciendo las autoridades precisamente para rescatarlas. Inclusive las alarmas se encendieron reportando lo que se estaba allí en esta urgencia. Recordemos que es un culto dominical que estaban haciendo también en un rango de horario que va desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esta es una iglesia mormona. Es una iglesia mormona allí en Michigan que, repetimos, ahí vemos las imágenes, ya están cerrando el lugar las autoridades. Un nuevo acto de intolerancia allí en los Estados Unidos, y en minutos esperan las declaraciones del gobernador del estado de Michigan, que por supuesto les estaremos llevando. Vamos a cambiar de tema, Juan Camilo, de las noticias internacionales. Volvemos a lo que pasa aquí en Colombia en materia electoral, porque ahora nos acompaña Gabriel Cifuentes para seguir hablando de lo que empezamos a conversar con don Pedro Viveros. Gabriel, bienvenido a Sala de Prensa este domingo. María Camila, Juan Camilo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, yo quiero empezar preguntándole a usted, con mi misma imprudencia que le plantea a Juan Camilo y a Pedro, y es si a usted le parece válido o no, teniendo en cuenta que la consulta del pacto histórico es abierta a todos los colombianos, que si uno quiere vote para asentar su voz en contra o a favor de algún candidato. Pues, María Camila, esa es la pregunta del millón. Claro. Es decir, la consulta abierta tiene una doble connotación. Por un lado, permite que cualquier colombiano deposite su voto, y muchos lo harán justamente para, así no se sientan representados por el pacto, así no voten por el pacto en marzo o en las presidenciales, para votar en contra de algún candidato, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso, María Camila? El problema es que, siendo una consulta en una fecha típica, entre más votos haya, pues más fuerza se le va a dar el pacto, y eso es lo que quiere justamente el presidente Gustavo Petro. Él sabe, y en el pacto saben, que si el 26 de octubre no sale a votar una masa importante de ciudadanos, se vería perjudicada su fortaleza política. Ellos estiman y aspiran a que puedan sacar ese 30% del electorado, es decir, por lo menos 5 o 6 millones de personas, que es una cifra muy elevada, teniendo como antecedente lo que pasó en la consulta típica del Partido Liberal en el 2014, en donde Humberto de la Calle ganó la consulta, pero la ganó con 600.000 votos, y eso prácticamente enterró sus posibilidades políticas. Si el pacto histórico en esta consulta no saca 1 o 2 millones, sino que se queda en un número pírrico, será un golpe político inmenso para el pacto histórico. Y eso además también, Juan Camilo y María Camila, explica por qué la insistencia de empujar la candidatura de Daniel Quintero en esa consulta, porque él es el único que puede además ampliar esa base electoral con sectores tradicionales y con la maquinaria con la que cuenta. Claro. Gabriel, ¿usted cómo ve la jugada de unas precandidatas y precandidatos? Estamos hablando de Gustavo Bolívar, de María José Pizarro, unirse a Cepeda en medio de esta consulta entre tres
Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. ¿Usted cree que sí le puede poner el pie a Daniel Quintero? Yo creo que tiene dos impactos. El primero justamente es no atomizar el voto duro de la izquierda y del pacto y dejar con mayores posibilidades a Iván Cepeda, porque es ahí donde se iban a comer entre ellos los votos, es decir, el voto de Iván Cepeda, de María José Pizarro, de Gustavo Bolívar, de Susana Muhammad, es más o menos el mismo elector, el mismo voto. Entonces, reduciendo el número de candidatos y rodear a Iván Cepeda, pues esa izquierda dura que se ha considerado coherente con los principios del progresismo, se encauzaría hacia Iván Cepeda y sin lugar a dudas lo fortalece. Pero el segundo tema, que yo creo que es el que devela esas fracturas internas que hay en el pacto histórico, en caso de que gane Daniel Quintero, ni Gustavo Bolívar, ni Susana Muhammad, ni María José Pizarro estarían obligados a apoyarlo en la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo. Es decir, esta movida no solo fortalece al candidato que mayores posibilidades tiene, que es Iván Cepeda, sino que también permite que los candidatos que salieron no estén obligados a apoyar a Daniel Quintero, a quien ya han manifestado no apoyarán en caso de que gane la consulta. Sí, ahí hay un tema fundamental que yo creo que vale la pena analizar con usted, Gabriel, y es el factor Gustavo Bolívar. De hecho, hoy yo veía en redes sociales, fue un trino de Daniel Samper en las últimas horas donde él resaltaba la coherencia de Bolívar al tomar esa decisión, pese, Gabriel, a un tema que no es menor, y era que era el que más marcaba en las encuestas hasta que se pudieron conocer, con una diferencia muy grande sobre sus demás competidores en la consulta, ¿no? Y el tema y de fondo es cómo el presidente Gustavo Petro, pues de cierto modo desprecia esa fidelidad de muchos y pone enfrente esa preferencia por Quintero, ¿no? Pues yo no sé si es un desprecio como tal, y comienzo por lo último, María Camila, o si es una jugada práctica. O sea, es decir, sin agüeros, sin asepsia. Es decir, ahí sí, no premió la... Claro, porque además, y no es la primera vez, María Camila, o sea, recordemos el Consejo de Ministros televisado en donde salieron descabezados los más leales al proyecto progresista. Salió Susana Muhammad, salió Alexander López, poco tiempo después salió también Gustavo Bolívar, los calificó como armar un sindicato. Entonces, el presidente Gustavo Petro está pensando en términos puramente electorales, ya ha abandonado, digamos, es el marco de principios que rige al progresismo, ha abandonado la bandera de los principios y está abrazando la bandera de los votos, y él sabe perfectamente que Daniel Quintero representa eso, así tenga escándalos de corrupción, haya sido imputado, esté enfrentando un juicio muy delicado y muy comprometedor, pues ha movilizado, ya se ha reunido con políticos en la costa, en Barranca Bermeja, y eso digamos creo que es lo que está viendo el presidente Gustavo Petro. Y frente a lo primero de Gustavo Bolívar, María Camila, pues Gustavo Bolívar sí estaba alto en las encuestas, pero hasta la última encuesta que se conoció, la curva ascendente de Daniel Quintero era también importante, y entonces también pudo pensar que a lo mejor iba a la consulta, perdía con Daniel Quintero y por las reglas del pacto le hubiera tocado hacer campaña y cargarle el maletín a Daniel Quintero, y frente a eso él no estaba dispuesto. Gabriel, pero mire que hay noticia de último momento política tremenda hasta ahora. Usted sabe que mientras nosotros estamos en el programa, que el domingo siempre también los Danieles, nuestros colegas, están en su transmisión con Ana Bejarano. Pues adivine cuál es su invitado, Gustavo Bolívar, y les acaba de decir que él no se ha retirado del todo, porque si Daniel Quintero, no los otros dos aspirantes, sino si Daniel Quintero queda como ganador de la consulta del pacto histórico, él seguirá adelante con su aspiración en el Frente Amplio. ¿Cómo ve eso? Claro, pero justamente es lo que decíamos. Sí. Si Bolívar, Susana Muhammad y María José participaban en esta consulta, no solo quedaban excluidos, sino que les tocaba apoyar a Daniel Quintero. Entonces esta es una jugada para saber de qué manera ellos pueden tener todavía en marzo la posibilidad o de apoyar a otro candidato del Frente Amplio, o incluso si tienen el aval, porque aquí el problema, María Camila, no es si Gustavo Bolívar quiere o no quiere, tendría que conseguir en todo caso el aval de un partido para que en la consulta de marzo pueda aspirar como candidato, y eso hasta ahora no se sabe si Gustavo Bolívar la va a tener o no, es decir, depende también de otros factores. Claro, y ahí es donde vamos a revisar entonces el futuro de esta consulta.
expliquémosle un poquito, don Gabriel, la importancia de las consultas en cuanto a la fuerza que pueden llegar el candidato ganador, el precandidato ganador de la consulta para una gran contienda electoral. Es decir, no es lo mismo ir con consulta que solo, ¿no? Así como no. Por ejemplo Bolívar aquí lo está planteando. Claro, pero depende también si la consulta logra llamar a las urnas a muchas personas. Yo le recordaba el ejemplo de Humberto de la Calle, que sin lugar a dudas era uno de los candidatos más reconocidos, tenía el apoyo del Partido Liberal, mejor dicho, tenía todas las condiciones, pero esa consulta en una fecha fría, donde salieron muy poquitas personas, no se movilizó el electorado, enterró su posibilidad. Si Daniel Quintero gana la consulta con 500,000 votos, quiero decirle que no es un candidato fuerte. Si la gana con 5 millones de votos, prácticamente que estaría asegurando la victoria en la consulta. No se puede decir, todo puede pasar, pero llegaría con demasiada fuerza. No, tiene toda la razón, eso le da y mucho un primer paso en la primera vuelta, pero depende de cuánta gente salga a votar. Es por eso que en esa primera pregunta que me hacía María Camila, ¿hay que salir a votar o no el 26? Pues depende. Si se le quiere dar al pacto histórico un voto más que contribuye a la idea de que es un partido que puede movilizar millones de personas, pues a lo mejor la mejor decisión sea no salir a votar el 26 de octubre. Gabriel, cambiemos un poco de orilla. Ya se sabía que Juan Carlos Pinzón, el exministro, iba a lanzarse a oficializar su candidatura. Él ya estaba en campaña, en recorridos, en conversaciones con diferentes sectores, pero pues se formalizó, oficializó a través de esa portada de la revista Semana y entra a jugar en ese grupo en los que los fuertes hoy son Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, que viven ahí en constantes enfrentamientos, y el que diga Uribe, que aún no sabemos cuál es, o el que diga la encuesta de Atlas, que no sabemos cuál es. ¿Cómo ve ese aterrizaje en estos momentos? Pues Juan Carlos Pinzón es un candidato que no le disgusta ni a Uribe ni a Vargas Lleras, porque recordemos además que el 15 de octubre va a haber un gran bloque de oposición entre Cambio Radical y Centro Democrático ante la expectativa de que Germán Vargas Lleras efectivamente pueda o no por sus cuestiones de salud lanzarse a la presidencia. En caso de que Germán Vargas Lleras no se lance a la presidencia, el candidato natural para Germán Vargas debería ser Juan Carlos Pinzón, y en ese orden de ideas, dependiendo de quién gane la consulta interna o la encuesta del Centro Democrático, a la que, a mi juicio, y es una interpretación, el presidente Álvaro Uribe no le tiene mucha fe, pues sería naturalmente el candidato más fuerte por ahora de esa consulta. Sin embargo, María Camila, el compromiso del expresidente Uribe es apoyar a su candidato hasta la consulta de marzo. Se van Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila como independientes, y habría que ver si Juan Carlos Pinzón, a pesar de que está recogiendo firmas, iría como independiente o iría también con el apoyo de Cambio Radical. Sin embargo, seguramente patea la mesa en la derecha y le suma un candidato que poco a poco ha venido cogiendo fuerza, a pesar de que en redes sociales no esté muy bien posicionado, pero que además, y con esto concluyo, María Camila, además de atraer votos de la derecha dura, puede también arrastrar votos de una centro derecha que no necesariamente se sentiría cómoda ni con Cabal, ni con Vicky Dávila, ni con Abelardo de la Espriella. 11:45 de la mañana. Gabriel Cifuentes, analista político, hablando de este panorama precisamente de las consultas rumbo a esas elecciones presidenciales en 2026. Don Gabriel, feliz domingo, un abrazo. Juan Camilo, María Camila, feliz domingo y nos vemos mañana muy temprano en las movidas políticas de la semana en Primera Edición, donde estaremos analizando este novelón de la izquierda. Sin falta, y estaremos con el novelón y el almendrón de la semana de Gabriel Cifuentes. Ya regresamos aquí a Sala de Prensa.